Bueno, de nuevo les agradezco que estén con nosotros. Les planteo luego de entrada, si te parece, empezamos contigo, Alberto, el tema que sería, a ver, ¿en qué estamos y por qué anda esta preocupación tan grande de alianzas? Y diría yo, cargado de contradicciones, cargado de muchas cosas que uno como que no alcanza a entender. A ver, ¿cómo vemos todo esto que estamos viviendo? Te preguntaría inicialmente a ti y lo mismo más adelante, la misma pregunta te haría José Antonio. Adelante, Alberto. Bueno, mira, Javier, yo creo que estamos en efecto en un momento en donde se va a revisar lo que sucedió en el 2018, es decir, lo que pasó con la elección presidencial hace 2 años. Ahí hubo una crisis muy importante que se expresó a través de un realineamiento, un triunfo espectacular de Morena, de López Obrador. Regresamos de alguna manera pues a este formato de lo que es un partido dominante, con un presidente muy poderoso, y en donde la expectativa del país pues era precisamente resolver la crisis a través de todos los grandes problemas que nos estaban agobiando, como la inseguridad, la desigualdad, la impunidad, etcétera. Empezó el primer año de gobierno y recorrimos todo el 2019, digamos, con el conjunto de los proyectos que este gobierno empezó a practicar y empezó a poner en operación. Y luego, así empezaba pues el segundo año, y de pronto llega esta crisis, llega el COVID, y esto cambia, yo creo que de forma radical, porque afecta de forma muy importante lo que ha planteado el gobierno de López Obrador y la 4T. Le pega, digamos, en sus puntos neurálgicos. La parte económica, la parte social se ven terriblemente afectadas, y estamos adentro de esta crisis de la que no hemos salido. Y entonces la perspectiva es qué va a pasar rumbo al 2021, es decir, a estas elecciones intermedias, en donde también se van a poner en juego 15 gobernaturas, 30 congresos locales, etcétera, etcétera. Es decir, no hemos salido de la crisis de la pandemia, y la crisis de la pandemia de alguna manera nos ha llevado a un momento de mayor polarización entre las posiciones políticas, los grupos Sí. enfrentados, y esto de alguna forma está radicalizando las posiciones como el preámbulo, digamos, para preparar lo que viene con los partidos, las alianzas y los proyectos electorales rumbo a el 2021. Yo escuchaba a Porfirio Muñoz Ledo pues hablar de que hay que hacer todo para no polarizar, de que hay que negociar, llegar a acuerdos, establecer un pacto, en fin, pero me parece que hay una ventanita muy pequeña de oportunidad para hacer esto, porque ya se está iniciando, digamos, el clima preelectoral, digamos, del 2021, y todos sabemos que los climas preelectorales y electorales, pues lo que hacen es polarizar, dividir, y es lo que menos se necesita en estos momentos por la situación de crisis y de contingencia que estamos viviendo y las consecuencias que vamos a tener en los próximos meses. Sí. José Antonio, lo mismo y si quieres para que también vayamos entrando en el terreno de los partidos, ¿no? Que son al fin y al cabo quienes en términos constitucionales dirimen el acceso al poder. Sí, hay que recordar en el 2018, porque eso puede volver a ocurrir en el 2021, pese a que el ambiente probablemente va a ser muy distinto, porque ya pasaron 3 años, ya hay gente decepcionada, no sabemos cómo va a estar el saldo de la crisis pandémica, de la crisis sanitaria y económica. Entonces, las cosas pueden ser y seguramente serán muy distintas al 2018, y sin embargo, hay algunas variables que permanecen ahí. Por ejemplo, en el 2018 ocurrió el fenómeno que antes sucedía con el PRI, que el PRI, siendo partido mayoritario o con las coaliciones que tenía, se enfrentaba a una oposición dividida, fragmentada, de Sí. tal manera que el voto opositor, aunque fuera mayoritario, al fragmentarse le dejaba de todas maneras el triunfo al, digamos, al favorito, que en este caso fue Morena. Entonces hay que recordar que solamente 43% del electorado votó por la coalición obradorista, no el 53%. El 53% votó por López Obrador para la presidencia.
pero solo el 43%, si se quiere ya sin votos nulos y todo eso, el 44% del voto efectivo fue para Morena. Y sin embargo, Morena, su coalición, obtuvo la mayoría absoluta. Es decir, estuvo sobrerepresentado en un 18%. ¿En virtud de qué? De la cláusula de sobrerepresentación que está en la ley electoral. Eso puede volver a ocurrir en el 2021, es decir, la ley sigue la misma. Ajá. Si Morena se mantiene como primer favorito, puede volverse a beneficiar con sus aliados, que ahora además contará con el Partido Verde, puede tener una sobrerepresentación. Hay otra cosa que todavía no ha cambiado. La oposición fragmentada, ya lo dijimos, pero también muy desprestigiada. Yo creo que ese desprestigio ahí sigue, muy dividida entre ella misma, al interior de los partidos y entre los partidos, y desde luego sin líderes importantes que puedan hacer la contrapropuesta, digamos, sin oferta específica que hacerle al electorado. Lo único que representan ellos es que son el contrapeso de López Obrador, o que eventualmente pueden ser justamente un contrapeso en el Congreso, pero su oferta no es muy atractiva, es lo mismo que había antes. La gente se decepcionó de lo que había antes, votó por Morena por ser una opción distinta. Entonces yo me temo, porque las encuestas también así lo reflejan, Javier, Sí. que quienes están desencantando de Morena y de López Obrador, que según las encuestas no son pocos, Sí. no necesariamente van a votar por el PRI y el PAN, porque también se desencantaron previamente del PRI y el PAN y de lo que había antes. Entonces se pueden ir a la abstención, ¿eh? Y en esa medida Morena podrá tener todavía una ventaja electoral frente a sus opositores. Eso como uno de los posibles escenarios en el 2021. Sí. Alberto, a ver, déjame plantearte también para hablar de los partidos como ahora lo hace José Antonio, pero también déjame plantearte, incluso hiciste por ahí un artículo hace 2, 3 semanas, la verdad que no recuerdo exactamente cuándo, sobre Morena. Morena se ve, no se ve estructurado, ¿no? Se ve con broncas internas. Yo no sé, esto puede afectar, no puede afectar, porque además estamos también ante otras circunstancias, se los digo a los dos. Cuando empiezan a salir los nombres de los candidatos, eso va a ser un máscara contra cabellera, ¿no? Bueno, sí, yo creo que en efecto Morena es un partido movimiento, como ellos mismos dicen, y lo que hemos visto en estos meses, en estos años, después del 2018, es más un movimiento, y un movimiento que no ha logrado institucionalizarse como partido político y que ha tenido ahí internamente pues una serie de problemas muy complicados que de alguna forma lo han llevado a divisiones, a pugnas internas. Ahorita precisamente pues están nada más y nada menos que le están colgando ahí a Jade Kolpoleski, que era presidenta o secretaria en funciones de presidenta interina, ¿no? Hay una serie de cuentas extrañas de gastos que hizo y que no están de alguna manera comprobados, y que Sí. no hay estas obras. Pero bueno, esto nada más es uno de los elementos. Para nombrar a su presidente, pues también se tuvo que recorrer a un largo camino ahí de pleitos internos, llegó hasta la mediación del tribunal. El tribunal ahí actuó con mano negra en unas ocasiones, en otras no, etcétera, pero sí se ve como un problema importante en la institucionalización de Morena. Lo que tiene a su favor Morena es, como ya lo señalaba José Antonio, es que tenemos una oposición muy en la lona todavía. Es decir, esa derrota del 2018 no va a ser fácil que se repongan de ella. Y en efecto, no solo no tienen una oferta atractiva y digamos, una propuesta alternativa a la 4T, o por lo menos no se ha visto que esa propuesta lleve de alguna manera a una competitividad con Morena, y creo que esta es la ventaja de Morena, o sea, que se está enfrentando a una oposición fragmentada, dividida, desprestigiadísima, ¿no? En donde ya, digamos, hay un gran desencanto de lo que hicieron en sus gobiernos anteriores, tanto el PAN como el PRI, el PRD prácticamente inexistente, y entonces ahora
el escenario que se está planteando, pues es otra vez esto de las alianzas, pero a diferencia de las 3 alianzas que vimos en el 2018, pues 2 de los partidos que estuvieron ahí ya perdieron el registro. Entonces es muy probable que Morena, como ya lo han dicho algunos de sus dirigentes, pues vaya con el verde, ¿no? Un partido que es digamos que no es ni partido, ni verde, ni ecologista, y que se dedicó a violar sistemáticamente la ley y que se salvó de que le quitaran el registro simplemente por un criterio muy conservador del INE en ese momento, porque hubo decenas de ciudadanos que pedíamos realmente que le quitaran el registro. Bueno, pues ahora va con Morena, ¿no? Así como antes fue con el PES y con el PT, ahora va con el PT y con el Verde, ¿no? Lo cual es sumarle al desprestigio de los partidos, y todo lo cual nos puede llevar, en efecto, como ya lo señalaba también José Antonio, pues a un gran desencanto y a una abstención muy alta. Lo único que puede balancear, creo, esta abstención es que hay muchísimas elecciones locales, y en las elecciones locales pues creo que se juega de otra manera el conjunto. Ya sabemos que es muy importante la Cámara de Diputados, sobre todo para el proyecto presidencial, para la segunda parte del sexenio, pero la elección local, los 15 gobernadores, casi la mitad del país va a estar en una elección de gobernaturas. Esto de alguna manera va a mover a la gente a comportarse de una manera distinta que si solo fuera una elección intermedia de puros diputados federales. Creo que aquí hay una serie de planteamientos que se pueden establecer para ver cuáles van a ser los posibles escenarios. Por el otro lado, se quieren unir otra vez el PAN con el PRD y con Movimiento Ciudadano, ¿no? Es decir, si esa es la alianza opositora, la alternativa, pues creo que realmente Morena tiene muchas posibilidades pues de volver a ganar esa mayoría en la Cámara de Diputados. Sí, en las gobernaturas cada una será una historia diferente, pero creo que el gran perdedor de estas 15 gobernaturas va a ser el PRI, es decir, el PRI, un partido muy disminuido. 8 de ellas las gobierna actualmente, 8 gobernaturas las tiene el PRI, y yo no sé cuántas va a conservar, probablemente a lo mejor se queda con 1 o con 2, sí, pero ahí se va a ver una derrota importante. Sí, todo indica que sí. José Antonio, a ver, sigamos, si te parece, en la misma línea. Agrego, además de lo que nos pienses decir, lo que nos vas a decir, exactamente Morena, qué es lo que está pasando con Morena, porque además trae un lío de dinero, trae un lío de dirección, trae líos, ¿no? Ahí, así de fácil. El presidente dijo, si siguen peleándose ahí se ven. Pero la pregunta no solo es Morena, la pregunta es que el presidente se metió, que algunos hemos incluso interpretado como el posible gran elector, ¿no? Al decir, voy a ser un guardián de las elecciones. Algunos han querido dosificar esa declaración, diciendo que lo que pasa es que él, como el presidente del país, va a estar atento de lo que pase, pero todo, no necesariamente interpretamos muchos el asunto de esa manera. A ver, esos 2 temas en la mesa, José Antonio. Bueno, lo de Morena, efectivamente, si no se resuelven los problemas internos que tiene, pues puede llegar debilitados. Ese sería un factor en contra también de Morena, pese a que tiene muchos a favor, que ya mencionamos. El factor en contra sería que llegue dividido. Hay que recordar que Morena, como partido movimiento, que además reclutó de todos lados, pues es muy heterogéneo. Sí. Incluso yo pienso que es más heterogéneo de lo que fue el viejo PRI en su momento. Tenemos de los bolivarianos que admiran a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Maduro. Del otro lado tenemos gente del PAN e incluso del Yunque. No muchos, pero ahí están. Y tenemos neoliberales ahí, de los priistas neoliberales. Y tenemos del viejo PRI como Manuel Bartlett. Entonces, está muy fragmentado ideológicamente. Y claro que hay confrontaciones entre ellos mismos también. La lucha por el poder, la lucha por los cargos, es lo que estamos viendo en Morena. De tal manera que tiene cierto tiempo, este año tienen tiempo para arreglar sus asuntos y presentarse de manera unificada, so pena de pagarlo en las urnas. Y a lo mejor en algún momento, como pareciera que a López Obrador, para vincularnos con el otro tema, sí le importa mucho tener la mayoría absoluta en la Cámara Baja, por supuesto, para seguir teniendo el control que ha tenido hasta ahora para hacer
cambios en las leyes y eventualmente en la Constitución, quizá dé un manotazo en algún momento que no hemos visto hasta ahora para poner orden. Fue solamente, como tú lo señalaste, Javier, la amenaza de decir, pues yo me voy a otro lado y hago otro partido, pero eso no lo voy a hacer de aquí al 2021. A lo mejor después, si acaso, pero no de aquí al 2021 porque no le daría tiempo de nada. Claro. Entonces quizá ponga orden para que llegue ya Morena más o menos estructurado a hacerle frente a los partidos de oposición y en esa medida pueda tener todavía la oportunidad de mantener su mayoría. Volviendo a lo de las coaliciones, efectivamente en 2018 fueron dos coaliciones amplias, la del PRI con el PANAL y el Verde y la del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano. Esas dos coaliciones separadas le dieron que además llegaron peleadas, Sí. con todo, le dieron el triunfo a López Obrador con la gran ventaja que tuvo, tanto en el Congreso como en la presidencia. Si se vuelven a ir cada quien por su lado, pues no van a lograr gran cosa, salvo que Morena estuviera ya totalmente desplomada. Fíjate que de las 218, me parece, distritos de mayoría que ganó Morena en 2018, de esas, de haber ido juntos el PRI y el PAN, cosa inconcebible en ese momento, pero no inconcebible para el 2021, de haber ido juntos simplemente como ejercicio hubieran ganado cerca de 100, es decir, de las 218 que ganó Morena, que es casi, bueno, pues la gran mayoría, ¿no? Son 300 diputaciones. De las 218 hubiera ganado solamente 118 o 116 o algo por el estilo, 120, algo por el estilo, que hace muchísima diferencia respecto de lo que ganó. Las cosas ya se le hubieran complicado. Bueno, pues otra vez, si buscaran una gran coalición, que yo sé que es muy difícil, es casi utópico, entre los opositores en los distritos y también para las gubernaturas, presentar un solo candidato, sus posibilidades de arrebatarle a Morena el mayor número de gubernaturas y desde luego la mayoría absoluta en la Cámara Baja se elevarían significativamente. Pero siendo realistas, esa gran coalición es muy difícil que se dé, por muchas razones, rivalidades, diferencias ideológicas, competencia entre ellos. En fin, yo veo muy difícil que realmente llegue una gran coalición. Seguro se habla, se platica, pero es muy difícil que se concrete y en esa medida todavía tendrá Morena esa ventaja del voto opositor fragmentado. Bueno, a ver, cerremos. Le pido un minuto a cada uno, si es posible, Alberto, José Antonio, entendiendo que son temas que no es fácil hacer resúmenes o hacerlos sucintos o hacerlos comprimidos, ¿no? A ver, les pregunto, con lo que hay hoy, ¿qué imaginan? ¿Cuáles son los escenarios más factibles? ¿Que se ratifique la mayoría de Morena? ¿Que el presidente de vez en cuando pegue en la mesa para Morena? ¿Que el PRI materialmente deje de existir y ya nada más viva del pasado, que al final el pasado lo condena? ¿O en qué andaríamos? A ver, provoco esos temas para escucharte, Alberto, José Antonio. Bueno, creo que sí, me parece que un elemento de tensión muy importante me parece que va a ser el papel del presidente durante todo el proceso electoral. Es decir, ya nos ha anticipado algunos elementos como esto de plantarse como el guardián electoral. Creo que esto va a ser un dolor de cabeza para el INE de forma permanente, porque en su atril mañanero de todos los días, de alguna manera pues va a ir marcando la ruta y una buena parte de la agenda que nos va a llevar en todo el proceso electoral. Es decir, si algo se logró, digamos, con el IFE y con el INE, pues fue sacar a la autoridad y sacar al presidente y sacar a su partido, digamos, y a los demás partidos, pues de las decisiones importantes y tener un órgano autónomo. Entonces se me hace que allí puede lastimar la autonomía del INE y de alguna manera convertirse en un problema permanente durante todo el proceso electoral. La otra cuestión es que su partido Morena, tiene tantos problemas internos que de alguna manera se va a presentar con muchas debilidades frente al proceso electoral. Y no creo yo que haya un escenario de una gran coalición opositora. Es decir, esto se me hace que es muy difícil que se dé
por muchas razones. Es decir, yo creo que vamos a tener una oposición que se va a fragmentar y que de alguna manera las gubernaturas van a ser muy importantes en el contrapeso. Yo cerraría diciendo que la elección del Congreso es una elección de partidos. En cuanto a las gubernaturas, son elecciones personales, es decir, en donde el candidato es fundamental para lo que suceda. Y ahí depende de lo que vaya a hacer Morena en cuanto a la elección de sus candidatos, porque digamos que está, según encuestas, muy fuerte en 13 de 15 gobernaturas. Entonces, si se equivoca con los candidatos, pues le puede ir muy mal en ese sentido. Sí. Si atina con los candidatos, puede tener ahí una ventaja y volver a generar esta condición, digamos, de partido dominante que tuvo a partir del 2018, ¿no? Esas serían algunas perspectivas de cierre, Javier. Sí, gracias. José Antonio, cerramos. Muy rápidamente, a mí se me preocupa la postura del presidente. Desde luego que él va a hacer campaña, aunque esté prohibido todavía en la ley mexicana por razones históricas que el presidente haga campaña en favor de su partido. Yo creo que lo vamos a ver ahí. E incluso si el INE eventualmente se anima a decirle que ya pare la campaña, que se tiene que salir, creo que no le va a hacer caso. Y lo que sí me preocupa también es este golpeteo contra el INE, y eventualmente el tribunal quizá también, porque puede estar preparando el terreno para que en caso de que no salga la elección favorable a Morena, pues alegue, esto es lo que he estado hablando estos días, que si hubo fraude, que él lo va a detectar, que compra de votos, para de nueva cuenta deslegitimar una eventual derrota de su partido, si es que se da esa derrota, desde luego. Si no, si gana bien todo lo que quiere, pues va a decir, como está diciendo ahora, a pesar del INE, a pesar de que me intentaron hacer fraude, la ciudadanía no lo permitió. Pero si no salen los resultados que él quiere, creo que pueda recurrir una vez más al expediente del fraude, de la parcialidad del INE, pues ya lo ha estado diciendo. Eso me preocupa porque una cosa es que desde la oposición hicieras esas descalificaciones, pero más grave me parece aún que lo haga desde el propio gobierno. Alberto Asís, José Antonio Crespo, muchas gracias que estuvieron aquí con nosotros en Heraldo Televisión. En verdad que se los agradezco. Gracias, buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno.